Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Gracias por estar ahí. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Levítico capítulo 4. Es un capítulo que consta de 35 versículos. Pero antes de empezar con nuestra lectura, como siempre sabemos que necesitamos de la oración. Así nos lo enseñó Jesús y así es como debemos hacer siempre. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Un día más para seguir aprendiendo de tu palabra, por poder seguir leyendo la Biblia, Padre. Gracias por darnos un día más para poder darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores y poder enmendarlos, poder corregirlos, porque deseamos hacer las cosas en la manera que a ti te agradan. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, perdónanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, para que en cada paso, en cada camino que queramos dar, cada pensamiento, cada acción, cada decisión que tomemos, lo hagamos siempre basados de acuerdo a tus enseñanzas, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra lectura de Levítico capítulo 4. Entonces Jehová le dio estas otras instrucciones a Moisés. Dile al pueblo de Israel que estas son las leyes para cualquiera que sin querer quebrante alguno de mis mandamientos. Si un sacerdote peca sin haber tenido la intención de hacerlo y en consecuencia hace caer alguna culpa sobre el pueblo, debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado del pueblo. Lo llevará hasta la puerta del tabernáculo, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo matará delante de Jehová. Entonces entrará con la sangre del animal al tabernáculo, mojará el dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante de Jehová, ante la cortina que cierra la entrada al lugar santísimo. Después pondrá sangre sobre los cuernos del altar del incienso, delante de Jehová, en el tabernáculo. El resto de la sangre la derramará sobre la base del altar del holocausto, a la entrada del tabernáculo. Enseguida tomará toda la gordura de los intestinos, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la hiel, y los quemará en el altar del holocausto como en el sacrificio de acción de gracias, hecho con un toro o una vaca. Pero el resto del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, los órganos internos y los intestinos serán llevados a un lugar ceremonial limpio, fuera del campamento, al lugar donde se llevan las cenizas del altar y lo quemarán con fuego de leña. Si toda la nación de Israel peca sin darse cuenta de ello y hace algo que Jehová le haya prohibido, todo el pueblo será culpable. Cuando se den cuenta de su pecado, ofrecerán un becerro como expiación por el pecado, y lo traerán al tabernáculo, donde los jefes del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del animal y lo matarán delante de Jehová. Entonces el sacerdote entrará con la sangre al tabernáculo, mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces delante de Jehová frente a la cortina. Luego pondrá sangre sobre los cuernos del altar, allí en el tabernáculo, en la presencia del Señor, y derramará todo el resto de la sangre en la base del altar del holocausto, a la entrada del tabernáculo. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar. Seguirá el mismo procedimiento usado en la ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará la expiación por la nación, y todos serán perdonados. Enseguida el sacerdote sacará el becerro del campamento
y lo quemará de la misma manera que lo hará si se tratara de una ofrenda por el pecado de algún individuo. Solo que esta vez se trata de una ofrenda por el pecado de toda la nación. Si uno de los jefes de la nación peca sin darse cuenta y desobedece la ley de Dios, en cuanto se dé cuenta de su pecado, deberá presentar un sacrificio consistente en un chivo que no tenga defectos. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará en el lugar donde se matan los animales de los holocaustos, y lo presentará al Señor. Es su ofrenda por el pecado. Enseguida el sacerdote tomará sangre y con el dedo lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto lo derramará al pie del altar. Toda la grasa será quemada sobre el altar como se hace con el sacrificio de acción de gracias. De esta manera el sacerdote hará expiación por el jefe que haya pecado, y éste será perdonado. Si alguien del pueblo peca y no se da cuenta de ello, es culpable. En cuanto comprenda que ha pecado, deberá presentar en sacrificio una cabra sin defectos como expiación por su pecado. La llevará al lugar donde se matan los animales para el holocausto. Colocará la mano sobre la cabeza del animal y lo matará. El sacerdote mojará el dedo en sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto. Enseguida derramará el resto de la sangre al pie del altar. Se le quitará toda la grasa siguiendo el mismo procedimiento de la ofrenda de acción de gracias, y el sacerdote la quemará sobre el altar. Será grato a Jehová. De esta manera el sacerdote hará expiación por aquel hombre, y éste recibirá el perdón. Pero si prefiere presentar un cordero como ofrenda por el pecado, deberá ser hembra, sin defecto. La llevará al lugar donde se hacen los holocaustos, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará allí como una ofrenda por su pecado. El sacerdote mojará el dedo en la sangre y lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y todo el resto de la sangre la derramará al pie del altar. La grasa la usará siguiendo el mismo procedimiento del sacrificio del cordero en la ofrenda de acción de gracias. El sacerdote quemará la grasa en el altar como en los demás sacrificios ofrecidos a Jehová en el fuego, y hará expiación por el hombre, y éste recibirá el perdón de sus pecados. ¿Cuántos sacrificios tenían que ser dados estos animales por errores de los seres humanos, verdad? Pero bueno, amigos, hasta acá quedó nuestra lectura. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.